¿Qué es lo más loco que has tenido que explicar? Soy profesor de historia. Una vez tuve un trabajo como asistente de enseñanza que fue tan infame que lo colgamos, nombre redactado. Por supuesto, en la oficina del asistente de enseñanza. Mi clase tuvo que escribir un artículo sobre el sistema señorial medieval. Mientras leía los periódicos, llegué a uno en el que el estudiante hablaba y hablaba sobre lo bien que los señores locales tratarían a sus aves, cuidándolas y velando por su bienestar. No tenía idea de lo que intentaban decir hasta que llegué a la página 2 y finalmente se refirieron a los señores y sus faisanes. Durante toda la semana que hablamos de la Edad Media, este estudiante legítimamente no sabía qué eran los campesinos y pensó que estaba hablando de faisanes. Escribió un /inversa artículo completo /inversa sobre señores y faisanes. Esto es a la vez lindo y divertido. Durante mucho tiempo no supe qué eran los faisanes, así que cuando escuché en las noticias sobre faisanes bailando en algún zoológico, sinceramente me sentí mortificado. ¿Llamaban a la gente campesina hoy en día, y los hacían bailar públicamente para que otros los vieran? Yo era bastante pequeña en aquel entonces, no en la escuela de posgrado. Mi hermano, contra todas las leyes de la física conocida, está absolutamente seguro de que si alguna vez estuviera en un tsunami podría simplemente nadar bajo él. Ambos hemos estado en el océano muchas veces, surfeado un poco y definitivamente hemos tenido una buena cantidad de olas que nos han arruinado la mierda, pero aún está seguro de que podría hacerlo si tuviera el momento adecuado. No es solo el agua, es lo que hay en el agua y también aquello contra lo que te golpea, eso es incluso ignorar la parte de caída. Ese Michael Jackson era negro. Tenía un amigo que pensaba que había dos Michael Jackson y no podía entender cómo el que cantaba Bad no se cambió el nombre para que la gente no lo confundiera con el otro. Tengo una amiga que cuando era pequeña, alrededor de los 8 años, no podía entender por qué las mujeres de Mandy Patinkin eran tan feas. Un compañero de trabajo, que era vicepresidente del banco, sabía a ciencia cierta que cuando te registras para votar y declaras tu afiliación partidista, ya no tienes que votar. El condado simplemente asume que usted habría votado por los candidatos de su partido y asigna su voto en consecuencia. La única razón para presentarse el día de las elecciones es si desea votar por alguien de otro partido. Pasé mucho tiempo decidiendo si corregirlo. Como dice mi jefe, corregirlo sería un CLM, que significa una maniobra limitante de carrera. Mi marido, con estudios de maestría, estaba muy alarmado por los bultos en la parte inferior de los gatos. Dije que esos son sus pezones. Él respondió, pero no puede tener pezones, es un niño. Tuve que recordarle que los machos también tenían pezones, incluido el mismo. Si estás en los subreddits de perros y gatos, hay publicaciones diarias en las que personas preguntan qué hay en el vientre de sus mascotas. No me malinterpretes, ser proactivo con respecto a la salud de tu mascota es importante y es mejor prevenir que lamentar, pero la cantidad de personas que no saben que los animales machos, mamíferos, tienen pezones es simplemente, yo no. No entiendo el proceso de pensamiento. Tuve que explicarle a mi anciana madre cómo funcionan las cookies y los algoritmos. Eso, no, recibir de repente vídeos, imágenes, anuncios y cosas así sobre todo lo relacionado con el cristianismo no era un mensaje de Dios. Significaba que habías mirado algunas cosas cristianas y la computadora comenzó a alimentarte con cosas similares para mantenerte en línea. La cuestión es que esta no era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, que explicaba cómo funcionaban estas cosas. Ella simplemente se negó a creer que un programa pueda hacer eso. O incluso por qué harían eso. Los clics equivalen a dinero, mamá. Y están tratando de venderte cosas por algunas cosas y tú eres el producto para otros lugares. En serio, todo se reduce a dinero. Siempre se trata de dinero. Quiero decir, es hilarante la cantidad de políticos de derecha que publican que Internet está promocionando la pornografía gay entre los niños y muestran un anuncio que recibieron. Ern, ¿sabes por qué estás viendo eso, verdad? Tuve que explicarle a mi hermano de 40 años que el hecho de que otras personas hicieran algo no significaba que estuviera bien. Esta conversación ocurrió después de que lo sorprendieran robando $200.000, cometiendo fraude electrónico y mintiendo en documentos gubernamentales. Todavía no parece entender que ser capaz de hacer algo no significa que de repente sea legal hacerlo. ¿Su lógica solo se aplicaba a los delitos de cuello blanco? Quizás quieras revisar su patio trasero en busca de cadáveres. Cuando tenía entre 22 y 23 años, tuve que enseñarle a un hombre de unos 30 años a usar una escoba correctamente. En nuestro trabajo minorista.
No es un elegante trapeador ni una escoba de taller. Pero una escoba. Como los que usas en tu casa. Era una caricatura legítima balanceándola. Lo cual está bien si hubiera sido como tierra para macetas en el jardín. Pero no. Vidrios rotos y fragmentos de velas en tarro tras un fallo en un estante. Lo estaba convirtiendo en metralla voladora. Habría preferido que fuera una acción de incompetencia helada por arma, literalmente, pero en serio, nunca antes en su vida había tocado una escoba. Tenía un compañero de trabajo que no sabía cómo usar un trapeador correctamente. Lo estaba empujando irresponsablemente en direcciones aleatorias en lugar de algo parecido a eficiencia. Después de observar durante aproximadamente un minuto, nuestro jefe se derrumbó y le demostró a este hombre adulto cómo trapear. Él la observó diligentemente y luego inmediatamente volvió a lo que estaba haciendo antes. El tipo era tan tonto como un saco de martillos. Tuve que explicarle a mi ahora ex esposa lo ridículo que era decir que los chinos son malos conduciendo porque no tienen visión periférica. Lo dijo una tarde en un pub lleno de gente. Era como el equivalente asombroso de una ola mexicana cara desternillándose de la risa. Me uní a la asombrosa ola mexicana al leer tu comentario. Estoy mortificado por ella. Tuve que explicarle las zonas horarias a un profesor de educación. Estaba haciendo mi maestría en educación en línea durante COVID, y las tareas debían entregarse antes de una hora determinada en la zona horaria donde se encontraba el campus físico de la universidad. Yo estaba en una zona horaria diferente a la de la universidad y el profesor estaba en otra zona horaria más. Marcó una tarea porque era tarde, pero la fecha, u hora, de entrega aún no había pasado en la zona horaria de la universidad. Supongo que se basó en su propia zona horaria y la interrogó. Resultó que no tenía idea de que la universidad estaba en una zona horaria diferente a la suya. Afortunadamente, muchas universidades usan plataformas como Canvas o Blackboard ahora y la zona horaria se configura automáticamente según la ubicación de la universidad y las tareas se marcan automáticamente como tarde si realmente llegan tarde. Sinceramente, me encanta esta característica. Hace poco tuve que explicarle a un hombre de 36 años que ha tenido varias novias serias que, sí, las mujeres usan papel higiénico después de orinar. Él estaba sorprendido. La mejor parte es que trató de discutir conmigo al respecto y me preguntó si estaba segura, lo cual, sí, tengo 30 años de experiencia como mujer cis, así que diría que soy bonita. Jodidamente seguro mi chico. También tuve que explicarle a alguien de 20 y tantos años que las sábanas y las toallas deben lavarse como cualquier otra ropa. Tuve que explicarle a un hombre de unos 20 años que las mujeres tenemos 3 agujeros y no orinamos por la vagina. Soy mujer. No me creyó. Tuve que sacar diagramas. Había un mormón trabajando en nuestra oficina y alguien más seguía imprimiendo propaganda antimormón ahí, dejándola en la impresora para que la encontraran. Le tomó un tiempo ridículamente largo explicar que era acoso y que no estaba bien, sin importar lo que hubiera leído sobre los mormones en Reddit. Quien haya hecho eso es un estúpido y solo quería acosar a alguien. Así no es como sacas a alguien de una secta, al menos desde el punto de vista del impresor. Por favor, no discutas conmigo sobre el mormonismo, así es como lo empujas aún más hacia adentro. La gente no me cree, pero a finales de los 80 tuve que explicarle a un compañero de trabajo que las Buffalo Wings no eran carne de búfalo. Cuando vino a trabajar y declaró que saben igual que el pollo, parpadeé esperando el resto del chiste. En otra ocasión nos contó que había encargado un vestido en un nuevo tipo de marrón. ¿Ese color? Kaki, que le costaba pronunciar. Yo lo creo, Jessica Simpson pensó lo mismo. En el antiguo programa de Nick y Jessica, hay una escena en la que ella está realmente sorprendida de que no estén hechos de búfalo. No yo, sino un policía de Chicago al idiota que nos chocó por detrás en un semáforo, policía a nosotros. ¿Qué pasó? Nosotros, nos detuvimos en el semáforo. La luz se puso verde. Estábamos esperando a que se despejara la intersección antes de avanzar y ser chocados por detrás. De policía a idiota, ¿qué pasó? Idiota, la luz estaba verde, deberían haberse ido. Policía idiota, señor, si hay un auto detenido frente a usted, no puede ir. Idiota, grillos. De hecho, esto le pasó a mi papá el año pasado. El tipo detrás de él vio el cambio de luz y comenzó a avanzar. Tuve que explicarle a un adulto legal que, China está en Asia, Asia es un continente, no un país, no, mira,
China está en Asia como Alemania en Europa, sí, tienes herencia europea, no, tu amiga no es asiática. Ella es blanco con cabello oscuro, Auschwitz es un campo de concentración. Dije Askenazi todo en la misma conversación. La amiga en cuestión era su compañera de clase de la ciudad natal a la que había llamado para demostrarle que no. Era solo ella. Tenía razón en ese vez cuando se le preguntó y la niña dijo palabra por palabra. Quiero decir, supongo que sabía que China estaba en Asia, pero nunca lo pensé así. Señora, ¿en qué otra cosa estaba pensando en ello? Mis vecinos son de Arabia Saudita y yo soy indio y una vez alguien nos dijo que somos blancos, no asiáticos. Visité Edimburgo, Escocia el año pasado, y lo pasé muy bien. Hice un recorrido por el castillo y estaba parado en las murallas, mirando la ciudad y el océano más allá cuando alguien señaló y dijo, «Guau, no puedo creer lo cerca que estamos de Noruega». Este hombre, un adulto con el que lamentablemente comparto continente de origen, estaba señalando a Fife, el área al otro lado de la bahía frente a nosotros. Estaba quizás a 10 millas de distancia. Estaba parado en lo alto del castillo de Edimburgo y podía ver casas al otro lado del agua y este idiota pensó que esa agua era todo el mar del norte. Eso no es Noruega. Oh, ¿en serio? ¿Qué es entonces? Fife, ajá, eso es parte de Escocia. Oh. Si Noruega hubiera estado tan cerca de Gran Bretaña, los sajones habrían estado muy jodidos en el siglo IX. El primer trabajo fue trabajar en mesa de ayuda / soporte informático para una serie de consultorios médicos. Recibí una llamada de una enfermera diciendo que su computadora parpadeaba y se apagaba aleatoriamente. Fui a la PC en cuestión y descubrí que les gustaba guardar sus jarras de agua abiertas encima de la computadora. Literalmente había un charco de agua que goteaba activamente dentro del estuche. Así que tuve que explicarle a un adulto con educación universitaria que el agua y la electricidad no combinaban bien. Recuerdo haber hablado con uno de los chicos de soporte de TI cuando estaba en la universidad y me dijo que veían alrededor de 30 PC cada año que se habían incendiado. Es cierto que no es tan divertido como el posgrado que preparó una mezcla de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, grabado piraña, la vertió en un vaso Winchester, atornilló la tapa con fuerza y luego se fue a casa a pasar el fin de semana. La explosión posterior destruyó la mayor parte del laboratorio y estuvo a punto de incendiar todo el edificio. Fue el año antes de matricularme y las marcas de quemaduras aún eran visibles. El tipo ahora es profesor titular en una universidad diferente y también, lo creas o no, consultor de seguridad química. Cuando tenía poco más de 20 años tuve que explicarle a mi compañero de cuarto que la lucha libre profesional no era un deporte real. Realmente actuó como si no lo supiera. Dijo, lo próximo que me dirás es que Owen Hart no está realmente muerto. Le dije que no, claro que no. Pero Kane y The Undertaker no son realmente hermanos, no tienen poderes mágicos. Hulk Hogan realmente no embistió a The Rock con un semi, Paul Bearer no fue enterrado vivo, The Big Show no era el hijo de André the Giant. The Big Boss Man no mató al perro de Al Snow, Dungeon of Doom en realidad no podía maldecir a nadie. Ni Papa Sango, y los partidos están escritos y los resultados están predeterminados. Honestamente actuó como si no supiera esto. Realmente no estoy seguro de si este hombre adulto realmente pensaba que la WWE era como la UFC. Todavía no lo sé, pero realmente sospecho que no entendió nada. Intenté brevemente explicarle esto a un adulto y ella dijo, es real, lo vi en persona. En ese momento no continué más con la conversación. No yo, sino una conversación que escuché. Estábamos todos saliendo del cine después de ver Titanic, y había un grupo de chicas frente a nosotras hablando de la película. Chica 1, esa película fue increíble. No puedo creer lo históricamente exacto que fue. Chica 2, ¿a qué te refieres? Chica 1, quiero decir, James Cameron investigó mucho para que la película fuera lo más precisa posible. Chica 2, todavía no la entiendo, ¿cómo podría hacer una película de ficción históricamente precisa? Chica 3, Chica 2, ¿no sabes que el Titanic era un barco real que se hundió? Chica 2, oh, vamos. No era. Nunca había oído hablar de eso antes. Niña 3, niña, aprendimos sobre esto el año pasado en la clase de historia. Estábamos en la misma clase, ¿recuerdas? Chica 2, no, nunca nos apoyamos en eso. Ustedes solo están bromeando. Chica 1, no estoy segura de cómo te perdiste esa lección, pero el Titanic era un barco real. Búscalo en la enciclopedia. O pregúntale a cualquiera, ellos te lo dirán. Random Guy, niño, tienen razón. Era un barco real. La niña 2 murmura algo y se aleja. El resto de nosotros estábamos allí parados con los ojos en blanco.
De esto fue antes de que Google e Internet existieran. Usábamos libros para aprender cosas. Cara llorando de la risa. Recuerdo vívidamente haber discutido con niños de mi edad cuando se estrenó la primera película de Jurassic Park que los dinosaurios eran reales. Argumentaron que no, que los dinosaurios son tan falsos como los extraterrestres que verías en otras películas. Estoy argumentando, sí, los dinosaurios de la película son falsos, pero los dinosaurios solían existir. Para ellos, todo era falso y nunca existieron dinosaurios como criaturas vivientes reales. Uno de mis dinosaurios favoritos en aquel entonces también era el Albertosaurus. Todavía estoy fascinado con los dinosaurios y creo que discutir con esos pequeños imbéciles en aquel entonces me hizo amar más a los dinosaurios. Mi ex me pidió una vez que le preparara avena instantánea. Estaba harta de prepararle siempre comida que él podía preparar él mismo, así que le dije que fuera a hacerlo. Luego dijo que no sabía cómo. Un hombre adulto de unos 20 años no tiene idea de cómo poner avena en un tazón, calentar agua y mezclar los dos. Tuve que ir a la cocina y mostrarle paso a paso cómo mezclar avena y agua caliente. ¿No imprimen las instrucciones en la caja y el paquete? El tipo solo estaba mintiendo. Trabajé en un gran proyecto de telescopio para la Agencia Espacial Europea. El cliente final, una empresa de tecnología con sede en los Países Bajos, me pidió que incluyera una definición del teorema de Pitágoras en un informe. Todos en el cliente, aparte de la recepcionista, tenían un doctorado. Ninguno de ellos sabía cuál era el teorema de Pitágoras. Poco antes de partir tuve que soportar una presentación sobre el futuro del proyecto redactada por el director del proyecto entrante y la autoridad técnica. Me di cuenta de que no habían utilizado el vehículo espacial correcto para la presentación. Habían utilizado una imagen de un proyecto similar de la NASA que había sido cancelado varios años antes. Desde que me fui no dije nada. La presentación pasó por la mayor parte de nuestro equipo directivo superior y luego por el mar de trajes de la Agencia Espacial Europea. Estoy casi seguro de que nadie se dio cuenta del error. Tuve una entrevista para un trabajo en una importante empresa de tecnología y la primera pregunta fue describir el teorema de Pitágoras. Más tarde le pregunté al entrevistador, un ingeniero de PhD que había sido propietario de varias empresas, ¿por qué preguntaba eso? Dijo, no creerías cuántas personas he entrevistado que no sabían la respuesta. Mi novio de 41 años, con cara seria, me dijo que la sangre es azul hace unos 2 meses. Mi conocimiento biológico no es amplio, pero trato de explicar, con mi propia cara seria, que la luz que se difunde a través de la piel hace que las venas y arterias parezcan azules y es similar a una ilusión óptica. Y sí, incluí la parte de sangre oxigenada versus no oxigenada. Uno de esos momentos de busquémoslo en Google, excepto que una de las partes no quiere. Sé que algunas personas todavía piensan que la sangre es azul, pero vivimos en un mundo donde puedes preguntarle cualquier cosa a Siri, Google o Alexa y ella te responderá. Entonces, a menos que seas un cangrejo herradura, la sangre tiene varios tonos de rojo por diversas razones, pero nunca es azul. Le he explicado esto a algunas personas que siempre insisten en buscarlo en Google. Desafortunadamente, suelo decir es un error común que todavía se enseña hoy en día, algo así como enseñar que los hombres tienen menos costillas que las mujeres y eso comienza con otra cosa. Tuve que explicarle a la esposa de un paciente que usara una grúa para llevar el auto de su esposo al taller, en lugar de su idea de conducirlo con la ventanilla bajada, después de que él ingresó en la UCI con intoxicación por monóxido de carbono debido a una tubería rota en el escape. No lo sé, hombre. Las grúas son caras, ¿cuánto tiempo estuvo su marido conduciéndolas con la ventanilla abierta? Tomé un curso de astronomía en la universidad. Una chica sentada a mi lado, aproximadamente a mitad del semestre, simplemente dice, esto es mucho más aburrido de lo que pensé. ¿Cuándo aprenderemos sobre las cartas natales y el zodiaco? Me tomó un minuto incluso procesar eso. Terminó discutiendo con el profesor acerca de que era lo mismo y luego amenazó con demandarlo a él y a la universidad por publicidad falsa de un curso. Han pasado más de 20 años desde que eso sucedió, espero que esté prosperando entre sus cristales y demás. Lo realmente curioso es que la mayoría de nuestros datos históricos sobre las zonas horarias del siglo XIX provienen de astrólogos profesionales, que se tomaban muy en serio la investigación escrupulosa de exactamente a qué hora absoluta se refería un registro de nacimiento. Es asombrosa la cantidad de veces que la gente me ha dicho que trabajar horas extras es una pérdida de tiempo y que, en realidad estoy perdiendo dinero. Sí, salen más dólares en impuestos. Pero también te llevas a casa más dinero. Les he explicado los cálculos muchas veces a mis compañeros de trabajo.
llegando incluso a calcularlos utilizando las tasas impositivas reales. Una gran parte de su argumento es que cambia su categoría impositiva. Ya estoy justo en el extremo inferior de mi grupo. Las horas extras no me empujan a otro grupo. Ya estoy en el extremo inferior de mi grupo. Las horas extras no me están empujando a otro tramo impositivo. No importa si es así, porque de todos modos solo pagas impuestos en el primer tramo impositivo por ese dinero. Suponiendo que estés en los CE. La niña más tonta de mi clase de quinto grado fue la que leyó su biografía, leyó la frase, nunca volvió a despertar y preguntó si Harriet Tubman, que nació hace más de 200 años, todavía estaba viva. Solo ha empeorado. Me hice un tatuaje con el símbolo hebreo de la vida en mi brazo en el mismo lugar donde los miembros de mi familia tenían números que los marcaban para la muerte. Para mí hay un significado espiritual y familiar en eso. En los últimos años, algunos putos profesores profesionales me preguntaron, entonces, si tuvieran ese símbolo en ese brazo, ¿los dejarían ir? No, idiota. Los nazis no tenían la costumbre de dejar que los judíos siguieran su alegre camino. Le digo a la gente que mi abuelo murió durante el Holocausto cuando tenía 5 años. La mayoría de la gente no se da cuenta de que eso no tiene sentido. Mi hermano, con problemas de física, insistió en que los láseres de Star Wars eran reales y que era posible ver los viajes de la luz. Incluso insistió en que podía ver la luz viajar a través de una habitación cuando encendía la luz. Es literalmente lo contrario. Ves la luz cuando se detiene, los fotones golpean tu retina a una velocidad relativista, aproximadamente el 75% de la velocidad de la luz en el vacío, debido al índice de refracción del humor vítreo gelatinoso del globo ocular. Deberías preguntarle qué es más rápido, la velocidad de la luz o la velocidad de la oscuridad. Retorcijones de risa. Hay un número sorprendente de hombres que piensan que literalmente controlamos el sangrado, como si alguien pudiera controlarlo. Imagina que te vean como del género inferior cuando puedes controlar cuando sangras. Y piensan que podemos aguantar, como orinar, por eso usamos tampones y toallas sanitarias porque nos da pereza levantarnos e ir al baño. Podría recibir algunas críticas por esto, pero como curioso no estadounidense, ¿por qué tienes que registrarte como afiliado de un partido específico? En mi país te registras para votar una vez en la vida, cuando cumples 18, haciendo que verifiquen que eres ciudadano legal con cédula vigente, y luego el día de la votación te presentas con tu cédula, haces tu cruz y listo. Estados Unidos celebra elecciones primarias en las que cada partido decide qué candidato se enfrentará al candidato del otro partido. Entonces, en este momento, Trump es el candidato republicano, pero tuvo que vencer a varios otros candidatos republicanos. Lo mismo para Biden antes y ahora para Harris. Algunos estados solo permiten que las personas que son miembros registrados de un partido voten en las primarias de ese partido. En teoría, esto evita que un partido se confabule para votar en las primarias del otro partido y seleccione al candidato más débil de este para ganar fácilmente las elecciones generales. Si estás en los subreddits de perros y gatos, hay publicaciones diarias en las que personas preguntan qué hay en el vientre de sus mascotas. No me malinterpretes. Ser proactivo con respecto a la salud de tu mascota es importante y es mejor prevenir que lamentar, pero la cantidad de personas que no saben que los animales machos, mamíferos, tienen pezones es simplemente, yo no. No entiendo el proceso de pensamiento. Le respondí a una persona que preguntó eso. Supongo que estaban avergonzados. Porque, en lugar de decir gracias, borraron la publicación. Enseñé ESL en China en la década de 2010. Varios estudiantes me dijeron que si el gobierno quería que los medios pirateados fueran ilegales, entonces debería hacer un mejor trabajo para impedir que los ciudadanos los descarguen. En gran medida es una actitud de que solo es ilegal si te atrapan. Él tiene exactamente esa perspectiva. Como si algún gobierno en algún lugar tuviera tanto personal como para poder monitorear constantemente cada acción que cada ciudadano realiza. Mi hermano hizo trampa en cada examen, mintió en cada solicitud, robó todo lo que tenía a mano y sé todo esto porque habla de ello como si no fuera gran cosa. Está orgulloso de sus actividades ilegales porque solo los perdedores siguen las reglas. Tuve que explicarle a un compañero de clase en una clase de inglés 101 que necesitaba bajar el tono de las referencias a Star Trek en su artículo. Él, ¿por qué? Yo, porque no es real. Demasiado y perjudica la credibilidad de su argumento. No puedes seguir citando algo que no es real. Él, pero es real.
Están ahí en mi televisor. Tenía un novio que me decía que no podía usar la palabra Trek, porque fue inventada para el programa. Estuve en una relación con un profesor hace un par de años. Yo creo esto. Algunas de las cosas que sus estudiantes pensaban que eran aceptables. Realmente me preocupa nuestro sistema educativo. Ella enseñó la sexualidad humana y tuvo muchas alumnas que no tenían ni siquiera una comprensión básica de su propia biología. La mayoría de los estudiantes no podían formar una oración coherente ni utilizar la puntuación correctamente. Por experiencia personal sé que el nivel de comprensión lectora de los niños en la escuela es impactante. Tampoco tienen ningún conocimiento de civismo. He conocido a tanta gente que no puede nombrar los 3 poderes del gobierno. Tampoco entienden lo que significan el impeachment y la condena. Clinton fue acusado pero no fue acusado. La mayoría de los estadounidenses no pueden nombrar a su representante. La mayoría de mis amigos no pueden nombrar a sus senadores. Cualquiera de los dos. No tienen idea de quién es el gobernador. He conocido a adultos jóvenes que nunca han oído hablar de Osama Bin Laden. La hermana de mi exnovia no sabía quién era el presidente Biden. Ella nunca había oído hablar de él. Historia verdadera. Es tan deprimente. Amigo, recientemente dejé la docencia por 13 años. Enseñé en la escuela secundaria. Sinceramente creo que la mayoría de la población general es analfabeta funcional. Trabajo en una clínica de fertilidad y al personal del laboratorio de andrología les piden ayuda, con más frecuencia de lo que imaginas. Cara enfadada. A veces los chicos piensan que sus bromas son muy divertidas. Anuncio de servicio público para todos. No propongas que el personal es una buena regla en casi cualquier lugar al que vayas. Solía contarle a mi hija historias de cuando trabajaba en el comercio minorista. Dije que lo peor era cuando un artículo no se escaneaba y el cliente decía bueno, supongo que entonces es gratis. Harry ponía los ojos en blanco porque no fue divertido la primera vez, y la vez número 8.000 no es mejor. Este verano comenzó a trabajar en una tienda minorista y un día llegó a casa y dijo, papá, tienes mucha razón. Que la gente diga que un producto es gratis cuando no se escanea es muy molesto. No utilices esta broma con los minoristas. Todos lo odiamos y te juzgamos por decirlo. Quien haya hecho eso es un estúpido y solo quería acosar a alguien. Así no es como sacas a alguien de una secta, al menos desde el punto de vista del impresor. Por favor, no discutas conmigo sobre el mormonismo, así es como lo empujas aún más hacia adentro. Ex mormón aquí. Tienes toda la razón. Los hechos no significaban nada cuando yo era mormón. Siempre había una excusa o una forma de descartar las cosas. Ver a la gente vivir una buena vida fuera de la iglesia es lo que finalmente me sacó. Cualquiera que se burlara de mí por ser mormón o hablara mal de los mormones era inmediatamente descartado y solo reforzaba la idea de que ser mormón era parte de mi identidad. Recuerdo haber hablado con uno de los chicos de soporte de ti cuando estaba en la universidad y me dijo que veían alrededor de 30 PC cada año que se habían incendiado. Es cierto que no es tan divertido como el posgrado que preparó una mezcla de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno. Grabado piraña, la vertió en un vaso Winchester, atornilló la tapa con fuerza y luego se fue a casa a pasar el fin de semana. La explosión posterior destruyó la mayor parte del laboratorio y estuvo a punto de incendiar todo el edificio. Fue el año antes de matricularme y las marcas de quemaduras aún eran visibles. El tipo ahora es profesor titular en una universidad diferente y también, lo creas o no, consultor de seguridad química. Espero por el bien de todos que sean consultores de seguridad por el deseo de no volver a hacerlo nunca más. Conozco a alguien que solo limpia su casa con agua corriente y toallas de papel. Literalmente nada más, además de pasar la aspiradora. Su casa siempre se había visto bastante limpia, pero desde que me enteré de este hecho se me eriza la piel ante la idea de tocar cualquier superficie de su casa. Sobre todo porque tienen un gato y un perro. Bueno. No me molestaría para ser honesto. Cuando sales, ¿te da asco el hecho de que la mayoría de las superficies no hayan sido desinfectadas? Probablemente no. Dios mío, eso es muy divertido. El año pasado, una amiga mía había comenzado un trabajo de protección de datos para una gran empresa, pero su puesto era bastante pequeño ya que recién estaba comenzando. Su madre vio en las noticias que se había producido un gran ataque a los registros de los hospitales públicos y que los piratas informáticos exigían dinero o amenazaban con revelar los datos privados de las personas. Su madre la llamó y le dijo, no eras tú, ¿verdad?
Ve a un criminal sin rostro del que se habla en la televisión y automáticamente asume que es su hijo. Definitivamente pensé que esto era hacia donde se dirigía, pero estoy absolutamente encantado de saber dónde terminó. Cuando estaba en sexto o séptimo grado, mi papá estaba escuchando una historia en NPR. La emisora dijo algo parecido a que un grupo militar en algún lugar de Centroamérica lucha contra guerrillas, utilizando armamento de alto poder. Obviamente no estaba al tanto de este estilo de guerra y estaba totalmente estupefacto. ¿Acaba de decir gorilas? Ahora tengo 40 años y, hasta el día de hoy, mi padre nunca me ha dejado olvidarlo. Ya era adulto cuando entendí correctamente el uso de la palabra tropas en las noticias sobre guerras. Cada vez que escuchaba a un periodista decir algo como hoy murieron 100 soldados, me preguntaba cuántos miles de personas debían haber muerto, porque pensaba que tropa significaba toda una pandilla o un pelotón de soldados. Sigo pensando que es extraño usarlo para referirse a individuos. Ya estoy en el extremo inferior de mi grupo. Las horas extras no me están empujando a otro tramo impositivo. No importa si es así, porque de todos modos solo pagas impuestos en el primer tramo impositivo por ese dinero. Suponiendo que estés en los EU. Es cierto que piensan que subir un tramo impositivo significa que la nueva tasa se aplica a todo, no solo a la cantidad que lo excedió. También la actual. Un tsunami no simplemente pasaría sobre ti, dejándote flotando en la misma posición en la que empezaste. Te arrastraría consigo y no habría absolutamente nada que pudieras hacer para controlar tu movimiento o mantenerte sobre el agua. Bueno, podría salir a la superficie, pero sí, ¿cuándo y por cuánto tiempo estaría completamente fuera de tu control? Solía contarle a mi hija historias de cuando trabajaba en el comercio minorista. Dije que lo peor era cuando un artículo no se escaneaba y el cliente decía, bueno, supongo que entonces es gratis. Harry ponía los ojos en blanco porque no fue divertido la primera vez, y la vez número 8000 no es mejor. Este verano comenzó a trabajar en una tienda minorista y un día llegó a casa y dijo, papá, tienes mucha razón. Que la gente diga que un producto es gratis cuando no se escanea es muy molesto. No utilices esta broma con los minoristas. Todos lo odiamos y te juzgamos por decirlo. ¿Sabes qué? Lo diré aún más fuerte ahora. Y también le agregaré una mirada intensa, sin pestañear. Soy del comercio minorista. Odio la frase. Pero me agrada mucho ver los ojos en blanco. Ex mormón aquí. Tienes toda la razón. Los hechos no significaban nada cuando yo era mormón. Siempre había una excusa o una forma de descartar las cosas. Ver a la gente vivir una buena vida fuera de la iglesia es lo que finalmente me sacó. Cualquiera que se burlara de mí por ser mormón o hablara mal de los mormones era inmediatamente descartado y solo reforzaba la idea de que ser mormón era parte de mi identidad. He oído que la razón por la que las religiones sectarias como esa hacen que los jóvenes hagan esto de puerta en puerta es porque el rechazo constante de los forasteros refuerza la mentalidad de nosotros contra ellos. Conozco a alguien que edita un archivo de Word y luego lo imprime. Vuelve a escanear para crear un PDF y enviarlo por correo electrónico. Le mostré a la persona que el doc se puede guardar como PDF, mejor resolución que el escaneo, y enviarlo por correo electrónico. La información no llega. ¿Cómo te atreves a intentar cambiar su proceso? Era la forma más eficiente de hacerlo hace 30 años, ¿por qué no iba a hacer lo mismo ahora? /S. Los gerentes me han dicho que me llevaría menos dinero a casa. Tuve que explicar que los corchetes son como cubos. Lo vi explicado aquí y la analogía tiene mucho más sentido. Lo compartiré nuevamente para quien no lo haya leído. Tienes una fila de cubos para llenar con tu dinero. Cada segmento está grabado a tasas progresivamente más altas. A medida que gana dinero, llena el primer cubo que tiene la tasa impositiva más baja. Luego pasas al siguiente soporte /diagonal cubo y lo llenas y así sucesivamente. No se aplica la misma tasa impositiva a todos los depósitos, solo al dinero en ese depósito. Entonces, por ejemplo, la primera carga de dinero está grabada al 5%, la segunda al 10%, la tercera al 15%, etc. Entonces, si tuvieras $100 en cada cubo, tendrías $95 más $90. Más $85. Mucha gente asume incorrectamente que, una vez que alcanza un nivel más alto, todas sus ganancias están grabadas a esa tasa. Usando el mismo ejemplo, eso es $85 más $85 más $85, lo cual es incorrecto.
Realmente me gusta esta analogía de los cubos. Usaré esto la próxima vez que alguien se queje de los tramos impositivos. Tal vez pase menos tiempo queriendo darle un puñetazo a esa persona en la cara. Probablemente no, pero obtendrán una buena analogía de sus problemas. Puede consumir de forma segura huevos de gallina tanto fertilizados como no fertilizados, siempre y cuando los fertilizados se consuman dentro de unos pocos días, 2-3 de la fertilización y probablemente no notará la diferencia. Muchos dueños de pollos que tienen gallinas también tienen un gallo que protege el rebaño. Es perfectamente seguro comer un óvulo fertilizado en cualquier etapa. Puede resultar desagradable comerlo cuando el feto se ha desarrollado mucho, pero no es peligroso. Editar, la palabra feto solo se aplica a los mamíferos. Debería haber dicho embrión. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.